Bien, hermanos, qué bueno es poder estar con ustedes de nuevo y presentarles y que meditemos juntos en la palabra de Dios. Bienvenidos a aquellos que se han conectado recientemente, los hermanos de la Iglesia Bautista Cristiana, tanto de Santo Domingo como de Baní, de otros hermanos de otras localidades también. Le damos la bienvenida. Familiares y amigos de hermanos que han sido invitados a participar, le damos la bienvenida. Reconocemos que ustedes están entre nosotros y nos gozamos en ello. Quisiera invitarles a que busquemos Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hoy, si el Señor así permite, estaremos iniciando una serie de estudios sobre la fe, basados en Hebreos capítulo 11. Padre, ¿quién somos nosotros para pretender que vamos a entender tu palabra? Sí, podemos leer el español, pero entender tu mensaje, no. Necesitamos la ayuda de tu Santo Espíritu. Necesitamos que tú acomodes nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, para sujetarnos a ti, para que entonces tú puedas darnos el entendimiento que necesitamos de tu mensaje, de realmente cuál es el mensaje que tu palabra tiene para nosotros. En la medida que estudiamos este pasaje, pedimos, Señor, luz, entendimiento. Queremos hacer tu voluntad, queremos tener vidas que te honren a ti, que traigan gloria a tu nombre, que magnifiquen el nombre de tu Hijo, Padre nuestro Señor Jesús. Queremos ser obedientes a tu Santo Espíritu, queremos edificarnos los unos a los otros, estimularnos al amor y a las buenas obras. Queremos, Señor, que todos nosotros seamos edificados para gloria tuya. Pedimos, por lo tanto, que tu Santo Espíritu traiga convicción a cada uno, unos para salvación, otros para corrección, otros para edificación, consolación y ánimo. Pedimos, oh Dios, que tú hagas esa obra, por favor. Esto te lo pedimos. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 39. Versículo 39. Y todos estos, toda esta lista de héroes en la fe, dice: todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quisiéramos compartir con ustedes la prioridad de la fe. Y este primer mensaje sobre la prioridad de la fe es que debemos entender mejor la fe, entendiendo mejor la fe. Cuando el famoso misionero Hudson Taylor se dirigía a China, esto estamos hablando mediados de los años 1800, el navío, el barco, el velero en el que él viajaba hacia China, en un momento quedó a la deriva porque el viento se detuvo por completo. Se detuvo, entonces la corriente del agua lo estaba arrastrando este barco hacia unos arrecifes con el peligro que se destruyera la embarcación. Y el capitán y todo su equipo hizo todo lo posible para que el barco
pues pudiera regresar en su camino, pero sin viento no se podía hacer nada. Y un momento el capitán le dijo a Taylor, hemos hecho de todo, hemos tratado todo y no hemos podido hacer nada. Y en ese momento Taylor escribe en su diario, registra en su diario su conversación con el capitán y le dice, no hemos tratado todo, falta una cosa. Y el capitán dice, ¿y qué? Y Hudson Taylor dice, en este navío hay 4 cristianos, que cada uno de nosotros vaya a su cabina y oremos al Padre y le pidamos que Él envíe viento para que nosotros podamos proceder con nuestro viaje. Y así lo hicieron. Hudson Taylor se fue a su cabina y cada uno de los otros 3 creyentes también, y oraron brevemente, y después él salió de su cabina. Taylor fue rápidamente a la cubierta y le dijo al primer oficial, mande bajar las velas, porque las habían recogido, no había viento. Mande bajar las velas, y él respondió medio agriamente, ¿y para qué? ¿Para de qué sirve? Y Hudson Taylor dijo, bueno, nosotros estuvimos orando a Dios pidiéndole que mande viento de inmediato, y por lo tanto Él va a enviar de inmediato el viento. Por lo tanto, bajen las velas. Ciertamente en unos minutos el Señor envió el viento y la embarcación pues siguió su curso y fue salvada por el Señor de los arrecifes. Y cuando nosotros hablamos de fe, nosotros queremos tener este tipo de fe para ver milagros. Nosotros queremos vivir por fe en vista a los milagros que Dios hace. Entonces es más vivir por fe que vivir por vista que por fe. Y a veces hay una mezcla ahí que no sabemos distinguir mucho, pero Dios es bueno y ciertamente contesta nuestras oraciones. Pero es este tipo de milagros lo que nosotros queremos ver y confundimos que la fe es eso. Hay tantas personas que luchan con aspectos de la fe que no entienden, y su falta de entendimiento los lleva a creer cosas extrañas y antibíblicas sobre la fe y también sobre Dios. Por lo tanto, yo quisiera que nosotros hoy entendamos diferentes aspectos sobre la fe, y que el entender apropiadamente el significado de la fe, nosotros también entender que esto agrega poder sobre esta dimensión de cosas en la que nosotros vivimos y nos desenvolvemos. Tener fe, una fe real, una fe bíblica, agrega poder a nuestra vida, porque Dios honra su palabra. Entonces recordemos el argumento completo del escritor impulsado, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu de Dios, el argumento completo del escritor de esta carta. Él ha desarrollado el argumento de que Cristo es superior a todo y a todos. Recuerden que estos individuos estaban siendo incitados a abandonar la fe en Cristo, habiendo creído en Cristo. Eran judíos que creyeron en Cristo. Estaban siendo incitados a abandonar a Cristo para regresar al judaísmo. 2 razones principales. Una, la creciente persecución en contra de los cristianos. En aquel momento no ha sido los judíos. Entonces, de aquellos que solamente abrazamos el judaísmo. Y segundo, los falsos maestros que los estaban incitando a abandonar a Cristo y a regresar a la religión del judaísmo. Que por cierto, estimados, desde el tiempo de Cristo hasta ese momento, el judaísmo era una especie de apostasía ya, una religión apóstata. Y nosotros, el último mensaje, nosotros evaluamos la apostasía de acuerdo al último pasaje del capítulo 10. Y realmente el judaísmo que estaba siendo practicado era un judaísmo apóstata. Entonces el Espíritu de Dios a través del autor humano les escribe diciendo, oye, Cristo es superior a todo. ¿Ustedes quieren regresar al judaísmo? Pero
Pero Cristo es superior a los profetas. Cristo es superior a la creación. Él fue el que creó absolutamente todo. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a la ley que dio Moisés. Cristo es superior a absolutamente todo, al sacerdocio. Ese sacerdocio al que ustedes quieren regresar, a esos rituales, Cristo es superior a esos sacrificios. Cristo es el sacrificio perfecto. A ustedes llevarle sacrificio a los sacerdotes, pero Cristo es el sacerdote perfecto. Él es el sumo sacerdote superior a absolutamente todo. Ustedes quieren que esa sangre sea llevada de nuevo al lugar santísimo, al santuario. Pues déjame decirte, Cristo es el sacrificio perfecto, Él es el sumo sacerdote perfecto, Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué ustedes quieren regresar a lo que es una sombra cuando ya ustedes abrazaron la realidad que es el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo es superior al lugar santísimo, Él mismo es Dios. Y Él se ha sentado en el trono y Él sustenta todas las cosas y Él intercede por ti y por mí desde su posición de sumo sacerdote. El Señor Jesucristo es el autor y el sustentador de nuestra salvación. Abandonar a Cristo es igual a la apostasía. Y si ustedes lo hacen, no tendrán parte de la salvación eterna de la cual Él solo es el único proveedor. Entonces, este argumento sobre creer por fe en todas estas verdades que Él ha expuesto hasta este momento, hasta el final del capítulo 10. De hecho, Él termina el capítulo 10 haciendo énfasis en eso. Fíjense el versículo 35. No perdáis pues, versículo 35, capítulo 10. No perdáis pues vuestra confianza, la certeza, la fe, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, más bien la perseverancia en esa fe, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. De nuevo, galardón y la promesa. Porque dice, aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, no tardará. Mas el justo por la fe, vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces él está diciendo, regresen a la fe o manténganse fieles en la fe, porque es de esta forma que el Señor les va a bendecir y finalmente ustedes serán receptores de la promesa de vida eterna. Entonces, él sigue diciendo, es pues la fe, esto de que estamos hablando, la fe es que pues, es la certeza de lo que esperamos. ¿Qué es lo que esperamos? Bueno, le ha hablado del galardón, de la promesa, de la vida eterna, de la salvación en Cristo. La certeza de lo que se espera es la convicción de lo que no se ve. Él está diciendo, la fe es una prioridad. Y quisiera entonces que consideremos ahora en primer lugar que por la prioridad de la fe necesitamos entender su esencia. Por la prioridad de la fe necesitamos entender la esencia de la fe. Esto que está aquí en el versículo 1, más que una definición de fe, es una declaración sobre un aspecto de la fe. Porque vamos a ver que hay diferentes conceptos de fe bíblica, así como de conceptos falsos, errados sobre la fe. Más que una definición, es una declaración. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa palabra certeza es la palabra que se traduce como realidad. Y de hecho, es la misma palabra que nosotros encontramos en Hebreos capítulo 1, si quieren ir a Hebreos capítulo 1 rápidamente y ustedes ver conmigo ahí.
Hebreos capítulo 1, el versículo 3, dice, el cual, hablando del Señor Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, esa palabra es la misma palabra que certeza aquí en el versículo 1 del capítulo 11. La realidad, la sustancia, la certeza es una realidad, es algo veraz, palpable. No es un concepto, no es algo que yo espero, es algo que yo sé. Está ahí, es real. La realidad de lo que se espera. La declaración de lo que no se ve. Que es otra forma de decir la convicción de lo que no se ve, la declaración de lo que es invisible para nosotros todavía, declararlo como realidad. Este tipo de fe, como nosotros vemos, actúa en base al futuro, lo que Dios mismo hará, lo que Él permitirá, lo que Él protegerá, pero también actúa aceptando lo invisible, lo que no se ve. Invisible tanto pasado como presente como futuro. La primera parte se trata del futuro, lo que nosotros recibiremos en algún momento, pero la segunda parte actúa en todo el tiempo, pasado, presente y futuro, lo que es invisible, aceptando la realidad de Dios y todas sus características. Nosotros no vemos al Señor, pero aceptamos quién Él es, aceptando la creación en 7 días, como está descrito en Génesis capítulo 1, en 7 días literales, cada detalle salido de la mano y de la boca de Dios, aceptando también la ejecución de sus promesas como ya palpables, aceptando así nuestra vida en gloria en su presencia por la eternidad. Esto es seguro para nosotros, es una realidad para nosotros. La vida eterna es para nosotros, es una realidad, aunque ahora mismo todavía no la estamos disfrutando, solamente aceptamos que la tenemos por fe. Nosotros miramos hacia el futuro y decimos, un día estaremos en gloria con nuestro Dios. Aceptamos estas realidades porque Dios se ha mostrado 100% fiel a través de la historia, a través de su trato con nosotros, con la humanidad. Dios jamás ha fallado, jamás se ha echado para atrás, jamás ha dicho una cosa y hecho la otra. Dios se ha mostrado fiel, por eso podemos confiar que sus promesas son una realidad para nosotros. Aceptamos estas realidades porque Dios continuamente ha mostrado su misericordia hacia los pecadores. Aceptamos estas realidades porque Dios ha mostrado su gracia hacia nosotros los pecadores. Por la prioridad de la fe necesitamos entender su esencia. No es algo que yo espero que suceda, ojalá suceda. No, la fe es una realidad en quién es Dios, lo que Él ha prometido, lo que Él ha dicho. Y esto vamos a ver ahora en el segundo punto, que por la prioridad de la fe necesitamos discernir sus diferentes conceptos. Por la prioridad de la fe necesitamos discernir sus diferentes conceptos. Muchos encasillan la fe en un solo tema, la salvación. No, la fe abarca más que eso. Pero primero vamos a ver conceptos generales que la gente cree sobre la fe. Y de estos es lo siguiente. La gente tiene fe los unos en los otros. Por ejemplo, tú crees
Tú tienes fe, tú crees que tu jefe te va a pagar el salario al final del mes, el salario prometido. Tú crees en eso, al final de la semana o del día. Tú crees en el cirujano que te va a operar. Tú realmente vas a estar noqueado, tú no sabes qué es lo que él va a meter allá adentro, qué es lo que él se va a olvidar allá adentro, qué es lo que él va a sacar. Realmente no lo sabes. En muchos años que yo duré trabajando en el área de seguros de salud, una de las cosas que nosotros sabíamos, ya comprobado una y otra vez, es la cantidad de veces innumerables que cirujanos que querían sencillamente cobrar más, gracias a Dios no son la mayoría, pero sí habían muchos, que para cobrar más le decían a los pacientes que tenían un problema de apendicitis y tenían que habría que hacerse una apendicectomía. Entonces, bueno, ustedes saben lo que sucedía. Ellos le hacían la incisión y después ahí mismo le cosían. Nunca le sacaron la apéndice a esos pacientes. Eso es. Lo peor era que años más tarde, sí, ese mismo paciente tenía un problema de apendicitis real y había que operarlo, entonces no creía en el segundo doctor que le estaba diciendo que lo necesitaba. Tanto así que algunas compañías de seguros en ese momento, para aprobar una apendicitis, para pagársela al médico, al cirujano, ellos tenían que ver de manera literal la apéndice que ellos habían sacado del paciente. Sin embargo, nosotros nos entregamos a los cirujanos por fe, creemos en su integridad, creemos en su capacidad, creemos en él y en todo su equipo. Y claro, no nos queda de otra. Entonces, esto es parte de la fe en los unos en los otros. También tú crees en el piloto de avión cuando tú te embarcas en un vuelo. Tú crees en el servicio de un restaurante. A veces el hermano Enrique postea unas fotos de un rico desayuno con un buen, ¿cómo se llama? Café, ¿cómo se llama? Eso que pone él, un capuchino. Y wow, incita pecado en nuestro corazón, pecado de envidia con esas fotos. Pero ustedes saben que Enrique no tiene ni idea qué fue lo que ellos metieron ahí, allá atrás, detrás de los escenarios. Pero por fe, nosotros vamos y recibimos la comida y nosotros nos la comemos y nos la bebemos. Tenemos fe los unos en los otros, ese tipo de fe en sentido general. Pero ustedes saben que también hay este concepto errado de la fe en la suerte. Esto se manifiesta de esta manera. El que tiene fe, todo le sale bien. Ustedes han escuchado esa expresión, ¿verdad? O solo ten fe. Una situación de crisis, solo ten fe. O entonces citan una parte de un versículo bíblico y muchas veces ni siquiera saben que eso es parte de un versículo bíblico y dice, no te apures, todo ayuda bien. Entonces es fe en la fe o fe en la suerte, un concepto errado. Un comentarista bíblico señala, ¿qué quiere decir el autor con la palabra fe? Pues no es seguir una corazonada, ni un salto a ciegas. Tampoco es esperar lo mejor, dejando a un lado despreocupadamente los hechos, las realidades, y suponiendo que todo saldrá bien. Este tipo de concepto, solo ten fe, no te apures, todo va a salir bien, sucede mayormente cuando hay crisis. Me diagnosticaron una enfermedad rara y ya, entonces yo
quiero convencerme a mí de que todo va a estar bien. Yo sé que Dios me va a sanar. Yo sé que Dios me va a cuidar. Yo sé que todo va a salir bien. ¿Realmente lo sabes? Eso no es tener fe. Ese es tratar de convencerme a mí mismo que yo voy a estar bien porque tengo miedo a lo que está sucediendo y sus resultados. Porque no sé lo que va a suceder al final de esta situación. Y por lo tanto trato de convencerme, utilizo una especie de mantra en mi conciencia para convencerme de que todo va a salir bien cuando no necesariamente Dios lo ha prometido. El Señor permite y a veces provoca pruebas en nuestras vidas, porque a Él, miren, si nosotros tenemos vida eterna, lo que Él quiere es transformarnos a nosotros mientras nosotros llegamos a estar con Él en la eternidad. Eso es lo más importante que tenemos nosotros, que podamos recibir nosotros en esta tierra, ser transformados a la imagen de Cristo. Porque en la medida que somos transformados a la imagen de Cristo, nuestras vidas testifican de Él y de su evangelio, para que otros puedan también creer. Entonces, ¿cuántas veces no hemos nosotros orado y realmente nuestra oración es un deseo que Dios sane una enfermedad, que Dios quite alguna consecuencia, que Dios intervenga en alguna situación familiar o de nuestras empresas, de nuestro trabajo, cualquier situación? Es más bien expresando un deseo más que una oración de fe. Por lo tanto, debemos tener cuidado con este concepto, solo ten fe, no te preocupes, todo ayuda bien. Ese versículo mal citado. También hay el concepto en el mundo de dar fe de alguna persona o de alguna situación. No, yo doy fe que el pastor Yadín es una persona en quien se puede confiar. Yo doy fe de que esta situación es real, de que es así como sucedió. Este concepto, bueno, esos son conceptos que nosotros encontramos en el mundo. Ahora, los conceptos bíblicos de la fe. En primer lugar, es creer para salvación. Y tenemos Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Ustedes lo conocen bien, pero lo vamos a leer. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación es una gracia, es un regalo de Dios, que Dios lo ejecuta por medio de nuestra fe en Él, la salvación. Y esto no es de vosotros. Por eso es que por fe yo no puedo lograrla. ¿Okay? Pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, no es por algo que yo haga o deje de hacer. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, que yo merezco más que tú. No, para todos es una gracia, es un regalo. Y esto lo recibimos por medio de la fe en que Cristo fue a la cruz por mis pecados. Él recibió el castigo que yo merecía y esa fe, al creer eso, entonces el Señor me regala la salvación. Yo no tengo que esforzarme por tenerla, yo solamente tengo que creer en lo que Cristo hizo. Fe para salvación. Romanos capítulo 1, versículo 17, dice lo mismo, porque en el evangelio la justicia, o sea, que Dios justifica al pecador, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Sé que el concepto bíblico de la fe es fe para salvación, pero en segundo lugar es fe en las verdades sobre el evangelio y la doctrina bíblica. En otra palabra, la escritura. Sobre fe en que esto es palabra de Dios. Por ejemplo, Judas capítulo 1, capítulo único, versículo 3. Dice Judas, escribe ahí: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y el versículo 20 también: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, las verdades que ustedes han creído, las escrituras que ustedes han creído, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, vuestra santísima fe, ahí en el versículo 20, se refiere a las verdades del Evangelio, que los dos versículos anteriores al 20 hablan las palabras que fueron antes dichas por los apóstoles, versículo 17, los burladores que andan según sus malvados deseos, en el versículo 18, y así el versículo 20 habla de vuestra santísima fe. Entonces, es creer para salvación, es creer las verdades escritas de la palabra de Dios, y también es uno de los dones del Espíritu Santo. Primero a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, habla del don de la fe. Hace una descripción de los dones, una lista de dones, entre los cuales está el don de la fe. Entonces, en Efesios capítulo 2, versículo 8, ciertamente nos dice que la fe para creer es un don de Dios, es un regalo de Dios, pero para salvación. Pero aquí estamos hablando del don para servicio, el don que se lleva a cabo en el poder del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús, a través de la iglesia local, para servir a Dios, servir a los demás también. Entonces, aquí es el don de la fe. Esas son habilidades sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo, pero que están sujetas, estas habilidades, al que las posee. El don, por ejemplo, el don de enseñanza. Si alguien tiene el don de enseñanza, ejecuta ese don cuando él entiende que es necesario. Cuando enseña, cuando predica, cuando enseña a los niños, cuando enseña a adultos, cuando enseña a una audiencia grande o uno a uno, cuando discipula quizás, o una conversación con alguien. Entonces, si tiene el don de enseñanza, él lo ejecuta cuando él quiere, cuando él entiende que es necesario. Así es con el don de administración, así es con el don de dar, así es con el don de misericordia, con el don de la fe es igual. Entonces, el don de la fe es una habilidad espiritual y sobrenatural para actuar en base a la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pero es una habilidad espiritual porque no sale de uno, y es una habilidad sobrenatural porque no sale de uno, viene de Dios, así como los demás dones, y es para nosotros actuar en base a la dirección del Espíritu Santo. Por ejemplo, uno de los que tiene, reconocemos de la historia semimoderna, que reconocemos que tenía el don de la fe, es el famoso George Mueller, también allá por el tiempo, en el mismo tiempo de Hudson Taylor, sobre quien nosotros iniciamos este mensaje. De hecho, George Mueller no solamente sustentó por la fe, o Dios a través de él, de su fe, sustentó a más de 10,000 huérfanos allá en Inglaterra, sino él también pastoreó una iglesia, algunos dicen que 2 iglesias. También él, a través de la fe, recibió cantidades enormes de dinero para poder sostener a diferentes misioneros en aquel tiempo, y Hudson Taylor era uno de los misioneros a quien él ayudaba con sostenimiento. Así también repartió centenares de miles de Biblias y trataditos, partes de la palabra de Dios,
por la fe, lo hizo todo por la fe, sin pedir un solo centavo a nadie. Cuando él tenía una necesidad, George Mueller se arrodillaba con su esposa y a veces en los orfanatos con parte de su staff, y oraban al Señor para provisión, y el Señor siempre lo hacía. Entonces, también nosotros encontramos en las Escrituras que nos habla del ejemplo de Elías, que él oró y el Señor frenó la lluvia durante 3 años. Después oró y el Señor envió la lluvia. Y así muchos otros ejemplos, y ejemplos de nuestra vida hoy día hay muchos también. Entonces, este don de la fe sobrepasa por mucho el solo creer del creyente común. Sobrepasa por mucho. El Espíritu Santo guía a esta persona a dar pasos que de hecho muchos consideran una locura o absurdos, o que están actuando inconscientemente, como si hubiesen perdido el sentido de razón. ¿Sí? Hay algunos que al dar esos pasos, la gente los tilda que están locos, que son unos irresponsables. No, amados, necesitamos entender que Dios le da diferentes dones a diferentes personas. Así como aquel que tiene el don de misericordia y en estos tiempos de pandemia está exponiéndose a ser contagiado, pero es que el Espíritu Santo lo impulsa por el don que tiene, el don de misericordia que tiene, lo impulsa a estar y a cuidar y a atender a las personas necesitadas hoy en día. Eso lo hace. Todos nosotros debemos ser misericordiosos, pero esta persona tiene algo especial dado por el Espíritu de Dios. Igual que todos nosotros tenemos que tener fe y tenemos que depender del Señor, pero el don de la fe es algo especial para algunos. Y recordemos, hermanos, que el Señor da los dones y los da por la medida que Él quiere. No todo el mundo que tiene el don de fe tiene la misma medida del don de fe. El que reparte no tiene la misma medida de ese don. El que tiene misericordia, el que tiene enseñanza, etc. El que preside, liderazgo, no tienen el mismo nivel de don. Por lo tanto, debemos entender eso también. O sea, y el que posee este don, el que posee esta fe, normalmente no está preocupado por sus propias necesidades, sino que se enfoca en ser instrumento de Dios para servir a los demás. Este es el don de la fe. Entonces hemos visto ya fe para salvación, fe en las Escrituras, fe como uno de los dones. Y ahora hay un concepto que es interesante y poco conocido, y prácticamente creo que pocos son los que entienden esto, pero así lo he entendido yo, y perdone, no estoy tratando de ser presumido en esto, pero es la fe de Cristo, la fe de Cristo, la fe que Cristo poseía cuando estaba aquí en la tierra y que posee estando allá en presencia del Señor, la fe de Cristo. Ejemplos, le voy a dar 3 ejemplos en las Escrituras. Gálatas capítulo 2, versículo 16 y el versículo 20. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y el versículo 20 de ese mismo capítulo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El siguiente versículo es Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
las traducciones modernas no tienen esta traducción. Los traductores de otras versiones, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas y otras más, incluyendo algunas versiones en inglés, han interpretado lo que ellos entienden que esto significa, y en vez de traducir literalmente, ellos interpretaron y pusieron otra cosa, como creer en Cristo, la fe en Cristo, etc. Pero no es eso lo que dice. Habla de la fe de Cristo, no la fe en Cristo. Porque, amados hermanos, mientras Cristo estuvo aquí en la tierra, Él tuvo que vivir por fe también. Acuérdense que Él era 100% hombre. Y por lo tanto, Él tenía que creerle al Padre siendo Él humano. Y por su fe, Él fue a la cruz. Y por su fe Él murió, y por su fe Él cargó con nuestros pecados. Por su fe Él resucitó, por su fe Él siguió enseñando aquí durante 40 días y después por su fe ascendió. Él vivió por fe y la fe de Cristo hizo posible nuestra salvación. Y la fe de Cristo hace posible nuestra santificación. Sí, tenemos que creer en Cristo, pero a Él, habiendo obedecido al Padre, su fe hizo posible nuestra salvación y santificación. La palabra pistis puede ser traducida tanto fe como fidelidad, dependiendo del contexto. Se traduce fe o se traduce fidelidad. Está bien. Cualquiera de los dos puede ser traducido aquí, pero el de tiene que ser de, no puede ser en. La fe en Cristo, la fe de Cristo, la fidelidad de Cristo viene siendo lo mismo. Cualquiera de las dos posibles traducciones sigue siendo de Cristo. La fe de nuestro Señor Jesús, por tanto, nos sustenta tanto en la salvación como también en la vida eterna. Por lo tanto, la fe de Cristo. También nosotros vemos que la fe es la dependencia diaria del Señor. La dependencia diaria del Señor. Nosotros vivir dependiendo del Señor diariamente, creyendo en Él, dependiendo de su dirección, aceptando que Él está gobernando nuestras vidas. Mientras vamos en el día a día, comenzamos el día con el Señor, nos desenvolvemos en el día con el Señor y terminamos el día con el Señor. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Por lo tanto, sí debemos resistir, debemos vivir en dependencia del Señor a través del día, en todo el momento, día tras día, aún con el pleno entendimiento de que el diablo anda buscando destruirnos, nosotros dependemos del Señor. Y está también la fe, que es creerle a Dios, creer cada una de sus promesas. Esta fe es la que trata sobre el futuro como presente y lo invisible como visible. Entonces, todos estos conceptos son conceptos de la fe. No hay un solo concepto de fe en las Escrituras. Está el creer para salvación, está el aceptar como válida, como verdad las Escrituras, está ¿cuáles son los otros? Que yo mencioné, el don del Espíritu, la fe de Cristo, la dependencia del Señor y creerle en todas sus y cada una de sus promesas. Esos son los conceptos de la fe. Entonces, en tercer y por último punto, tenemos por la prioridad de la fe, necesitamos descubrir su fuerza.
Fíjense el capítulo 11, versículo 2. Por ella, por esta fe, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el escritor aquí, el Espíritu de Dios? Está tomando la mente y el corazón de los receptores de esta carta y lo está trasladando a través del Antiguo Testamento, diciendo, óyeme, todo ha sido por fe desde el principio hasta el momento, no ha sido por religión, no ha sido por conceptos religiosos, por ceremonias, por rituales. ¿Ustedes recuerdan Isaías capítulo 1 donde el Señor dice, estoy cansado de vuestros sacrificios? Ya estoy harto, me dan asco, no quiero saber de lo que ustedes están sacrificando. Ustedes son un pueblo que dicen, Señor, Señor, pero su corazón está lejos de mí. ¿Ustedes no recuerdan eso? Pero dejen mencionarle unas cuantas personas que sí vivieron por fe. Y entonces él desarrolla el capítulo 11 con esos ejemplos. Versículo 2, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es lo mismo que encontramos en el versículo 39 de este capítulo, donde dice, y todos estos, ya habiendo cruzado por la lista, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, ellos vivieron en expectativa de lo prometido, tuvieron buen testimonio, obedecieron al Señor, el Señor da testimonio de ellos en este capítulo, pero ellos, aunque fueron fieles y leales al Señor, no recibieron lo prometido porque estaba para ser entregado más adelante. Entonces, la prioridad de la fe, por la prioridad de la fe, necesitamos entender su fuerza o descubrir su fuerza. Miren todo lo que estos hombres y estas mujeres lograron solamente porque creyeron a Dios. Porque aunque no veían, ellos sabían, para ellos era una realidad lo que Dios le había prometido. Y así vivieron a la luz de esa realidad. Y por lo tanto, nosotros necesitamos recibir luz para entender la obra exclusivamente divina, como dice el versículo 3. La fe es para qué, bueno, para yo entender que el universo fue constituido, dice ahí versículo 3, por la palabra de Dios. Todo lo que ustedes ven, y miren, y cuanto más avanza la ciencia, más asombrados debemos estar nosotros. Estamos viendo aquí el punto número 3. Por la prioridad de la fe necesitamos descubrir su fuerza. Amados hermanos, el creer que tenemos un Dios que por su palabra, por su mando, creó mandato, creó todo lo que hay. Y cuanto más avanza la ciencia, podemos ver cuántos detalles más, lo asombrosamente inmenso que es este universo y los detalles más minúsculos que no se pueden ver, pero se están descubriendo. Es increíble el poder de Dios, que Él ha hecho todo esto, su obra exclusivamente de Él. Perdonen que lo diga de esa manera. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De la nada apareció todo. De hecho, los evolucionistas, los que creen en el Big Bang, creen exactamente lo mismo. No había nada y ahora hay de todo. Pues nosotros creemos igual. Solamente que en vez de creer que algo sucedió, creemos que Dios provocó lo que hoy hay. Cada detalle diseñado de manera gloriosa para nosotros. Entonces, necesitamos descubrir que la vida de fe es poderosa porque agrada a Dios, obedece a Dios. Fíjense el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Nosotros necesitamos creerle a Dios, acercarnos creyendo que Él va a cumplir con sus promesas y que Él va a entregarnos las promesas, los galardones, las recompensas que Él ha prometido. Y por fin estar con Él eternamente para siempre, que es la salvación. Pero aquí fíjense en el capítulo 11, rápidamente, Él dice, miren, chequen la fe en ejecución, la fe en acción antes del diluvio. Miren la fe prediluvio, versículos 4 al 7. La fe fue esencial para aquellos que vivieron antes del diluvio. Entonces él da el ejemplo de Abel en el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. En el versículo 5 habla de Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y Noé también en el versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. La fe fue esencial, fue necesaria. Fue una prioridad para aquellos que vivieron antes del diluvio, pero también la fe fue esencial para los que vivieron antes de la ley. Versículos 8 al 28. Tenemos a Abraham con Sara, versículos 8 al 12. No vamos a leerlos porque no vamos a desarrollar el capítulo ahora. Abraham siendo llamado por la fe, obedeció. Y también encontramos sobre Abraham versículos 17 al 20. En el versículo 21 vemos a Jacob. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. También encontramos versículo 22 al mismo José. Por la fe José al morir. Versículo 23 al 29. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido. La fe de los padres de Moisés y la fe de Moisés más adelante. Entonces, la fe antes de la ley, pero también tenemos la fe en la conquista, durante la conquista de la tierra prometida. Versículos 30 y 31. Versículos 30 y 31. Donde nosotros encontramos a Josué en Jericó y a Rahab también, versículos 30 y 31. Y los versículos, la última parte, los versículos 32 al 40, vemos que la fe fue esencial, no solamente para los que vivieron antes del diluvio, los que vivieron antes de la ley, los que vivieron durante la conquista, pero también para los jueces y profetas. La fe fue esencial para el liderazgo de los jueces, así como para el ministerio de los profetas. Entonces, ¿a cuál fe se refiere todo este pasaje? Bueno, prácticamente a la fe bíblica en casi todos sus niveles. Dios les ha dicho a estos receptores que ellos habían creído en Cristo para salvación. También le había dicho que Cristo ha cumplido con todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Él ha sido el cumplimiento del Antiguo Testamento. Dios les ha comunicado aquí en Hebreos que ellos deben depender del Señor Jesucristo y que no lo abandonen. Y el Señor les ha instado a que eleven su mirada hacia el galardón, hacia la recompensa, hacia la vida eterna. Ellos y nosotros debemos creer todo esto. Acepten pues que Dios siempre es fiel a su palabra y Él ha dicho que Él va a salvar al pecador que se arrepiente de sus pecados si solamente le pides a Él perdón. Y aún en este momento, ahí sentado donde tú estás, o parado, o quizás vas manejando, tú puedes arrepentirte de tus pecados delante del Señor y por fe creer que Cristo ya llevó tu castigo para salvación de tu alma. Por la fe nosotros podemos vivir esta vida. Por la fe podemos incluso
trasladarnos con gozo durante este tiempo de crisis mundial y también personal por las enfermedades, por diferentes dificultades. Crean a Dios. Él es fiel y Él fortalece nuestra fe cuando creemos en Él. Entonces, en vez de luchar con aspectos que no entendemos de la fe, vamos a entender la fe correctamente y vamos a entender que creer apropiadamente o entender apropiadamente en la fe bíblica, esto agrega poder a nuestra vida para nosotros vivir esta dimensión de cosas que nosotros vivimos y nos desenvolvemos. Padre, gracias por la oportunidad de estar delante de ti. Gracias por la oportunidad de considerar tu palabra y estudiar tu palabra y aprender de ella. Mientras estamos, oh Señor, estudiando sobre estos aspectos de la fe, te quiero pedir que tú traigas luz a nuestro entendimiento y fuerza a nuestra alma, dirección a nuestra voluntad, para que Cristo sea magnificado. Por Él y en Él pedimos estas cosas. Amén.